Buenos días tengan todos. ¿Estamos en orden y al aire? Buenos días a todos los que nos están sintonizando como cada 8 días. Hoy es un día en donde mucha gente pues aparta y dispone para visitar familiares. Y bueno, pues gracias a Dios que por lo menos aquí todavía se ve que tomaron en cuenta estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, gracias por esa atención. Pensábamos que quizás no iba a haber mucha gente, pero bueno, qué bueno que ya están aquí. Y ojalá sea lo mismo a través de internet. Saludos a todos y en todos los lugares donde nos sintonizan. Como siempre he dicho, desde Estados Unidos, norte y sur de este país y Sudamérica. Dios les bendiga a todos y pues estamos transmitiendo desde Tehuacán, Puebla, desde el canal del Remanente 77, que ya todos ustedes conocen y es a través del medio que nos han contactado. Aunque estas fechas quitan un poco o nos intentan distraer de la reflexión de la palabra de Dios, yo quiero seguir mis temas, o no mis temas, sino los temas que Dios ha puesto en mi corazón, los temas que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos hablando acerca de la familia. Yo creo que el hecho de que haya estos eventos y fiestas que son muy respetables en muchos de los casos, en otros no, estas fiestas dicembrinas, independientemente de eso, o yo no quisiera más bien que nos distrajera nuestra atención de lo que venimos estudiando. Ya llevamos casi 4 meses, quizás un poco más, hablando acerca de la familia. De verdad que yo desearía con todo mi corazón que la gente cambiara su mentalidad respecto a la forma de ver la familia y bueno, en el caso específico, la educación de los hijos. ¿Qué tiene que ver la educación de los hijos con la Navidad? Nada. ¿Qué tiene que ver con el Año Nuevo? No tiene nada que ver. Pero repito, hay que disciplinar nuestra mente y seguir teniendo esos momentos reflexivos, porque pues después de todo, y lo dije no hace algunas semanas, lo dije, todas estas fiestas se acaban y en enero viene la realidad de cada familia, ¿verdad? Tanto como económicamente, como las amarguras, discordias y la vida que se lleva siempre, ¿verdad? ¿Les parece si pedimos a Dios que esté con nosotros, que nos bendiga abundantemente? Padre, gracias por esta mañana. Has sido muy bueno con nosotros. Nos has hablado y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Hoy vas a estar con nosotros, Dios. Vas a bendecirnos, Padre, porque tu palabra es verdad. Yo te agradezco en gran manera. De hecho, te agradezco porque sé que ya estás aquí con nosotros. Te doy gracias por mis hermanos, los que han decidido permanecer en la verdadera fe y sobre todo, y por lo que vamos a hablar, Señor, en la educación bíblica con respecto a los hijos. Te agradezco y te bendigo. Amén. La educación de los hijos. Dije hace 8 días, los que estuvieron o los que escucharon, que nosotros somos los que creamos nuestra sociedad al antojo de nosotros mismos, la sociedad que nosotros queremos. Si queremos crear una sociedad desordenada, pasional y de delincuentes, nosotros la creamos. De hecho, la generación nuestra, la que hoy estamos viendo, de jóvenes desordenados, pasionales, fornicarios,
es el resultado, dije los que estuvieron hace 8 días, el resultado de padres que cuando estos eran pequeños no los educaron y así ellos formaron parte de aquellos que ofrecen a la sociedad ese tipo de personas desordenadas. Así es. Yo quiero hablar, y va a ser mi primer tema, espero con la ayuda y la gracia de Dios. Quiero hablar de aquella parte de los padres que se ha olvidado. Y esa parte es aquella rigurosidad en los padres, aquella seriedad hacia con los hijos, aquella dureza, aquella severidad y más específico, aquel hábito de castigar a los hijos con vara o simplemente litigar seriamente con ellos. Este tema, quiero aclarar, lo voy a dar no porque sea más importante ni siquiera la solución para educar a los hijos, sino voy a dar este tema porque es el que menos quiere escuchar la gente ahora. La gente en la sociedad no quiere escuchar temas, o sea, quisieran ir con el psicólogo o con alguien que les dijera cómo educar a los hijos, pero sin tocarlos. Y aquí es el problema. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente cómo debemos educar a los hijos. Es obvio que la gente lo que no quiere escuchar es a Dios. Desde que comenzamos estos estudios, yo señalé y puntualicé, hay uno en donde Dios me conmovió mucho mientras hablaba desde ese púlpito, en donde la gente no quiere a Dios en sus vidas. No quiere la palabra de Dios. Dije que en una ocasión estuve metiendo solicitud para predicar en un cerezo y la gente quería que yo hablara muchas otras cosas, pero no de Dios. Cuando yo les dije que iba a hablar las cosas de Dios, me ignoraron y ahí mis papeles se quedaron porque pedían ahí un montón de cosas. Pero cuando les dije, y la persona criminóloga, no sé quién era, se sentó, me llamó a la oficina y platicó conmigo. Ella lo que quería es que se hablaran otras cosas a la gente. Pero yo, ¿cómo puedo hablar de que una sociedad se va a restaurar y sin Dios? ¿Cómo puedo hablar de que un matrimonio se va a restaurar y sin Dios? ¿Cómo puedo hablar de que vamos a llevar a los hijos por el buen camino y sin Dios? Queridos, sin Dios no se puede. Y sin su palabra muchísimo menos. ¿Sí? Es tan importante que estudiemos esto, lo que voy a hablar en este día. Hace 8 días, espero me hayan escuchado, pero antes del amanecer estábamos orando y pidiéndole a Dios con mi esposa. Y una oración de un servidor era esta. Yo le decía a Dios, haz pedazos y haz añicos, desbarata las opiniones terrenales respecto de la educación de los hijos. Porque hoy más que nunca necesitamos saber cómo educar a los hijos. Hay libros, hay mucha instrucción, hay muchos psicólogos, hay muchas opiniones, todo mundo opina. El asunto es que ahora, cuando más todo mundo opina, es cuando más peor están las cosas. ¿Sí? Te voy a contar un hecho real. Yo lo presencié y con esto introducir a lo que quiero que tratemos en este día. En una ocasión fui junto con otra persona a visitar a una mujer, pues tenía una necesidad. La mujer tenía varios hijos pequeños. Mientras yo atendía la necesidad de esta mujer, la persona que iba conmigo, por petición de ella, se encargó de los pequeños que estaban en el coche, eran 3. Fuimos, atendimos la necesidad, atendí yo personalmente la necesidad de esta mujer. Y cuando vengo regresando, uno de los pequeñuelos iba saliendo por la ventana del auto de este lado. Del otro lado estaba batallando la persona que se le encargaron los pequeños con los otros 2 pequeñillos que ya forcejeaban con él para salirse también, y otro ya estaba brincando del sillón de atrás para adelante para también buscar una salida, mientras la otra persona con una cierta autoridad, cierto miedo porque no eran sus hijos, decía espérate, 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 y el otro, pues al otro yo cuando venía saliendo por la ventana que se encuentra conmigo, yo me lo caché en la ventana del coche.
Iba saliendo el pequeño, era un pequeño. Posteriormente nos subimos al auto y mientras veníamos, una de las pequeñas iba mordiendo o escupiendo, ahí no te voy a decir exactamente qué fue, cualquiera de las dos cosas es mala, iba escupiendo o mordiendo a su hermanito, el más pequeño, mientras la persona que venía conmigo, no la mamá, la persona le venía llamando la atención, eso no es correcto, es tu hermano. Díganme si no es cierto, esto que les estoy mencionando es el pan de cada día en el súper, a la salida de la escuela, entre las fiestas familiares, pequeños desordenados, pequeños que hacen lo que quieren, lo que les gusta, que son pasionales, queridos. Entonces, nosotros necesitamos urgentemente tener un punto de partida para cómo educar a los hijos. Pero repito, no podemos hacer a un lado a Dios, porque como hemos hecho a un lado a Dios, estamos viendo los resultados. Díganme ustedes quién es la persona calificada para saber cómo se educan a los hijos. Yo he visto a un sinnúmero de personas que no pueden ni siquiera controlar tantito a sus hijos, pero que sí opinan acerca de la educación de los hijos. He visto, inclusive, lo he dicho, hasta psicólogos cuyos hijos ellos mismos no los pueden controlar. Pero les digo, ahora muchos aconsejan, pero yo no voy a basarme, queridos, yo no voy a basarme en lo que opina la gente, queridos. No puedo y no debo, porque sabes que hay algo, aquí está, mira este libro abandonado, este libro que la gente lo ha hecho a un lado, ¿sí? Que no lo quiere revisar, leer, estudiar y mucho menos, si no lo estudian, cuanto más, ¿cuándo lo van a poner por obra? Queridos, no se va a poder. Yo quiero decirles algo. ¿Por qué voy a hablar esto? Acerca de educación de los hijos, bueno, porque yo veo la necesidad. Me he encontrado con gente inclusive, y si me están escuchando a través de internet, gente que tienen hijos y que son o se dicen cristianos y que no tienen ni una pequeña gota, lo dije hace 8 días, de entendimiento bíblico respecto de cómo educar a sus hijos. Si llega el hermanito tal o el fulanito tal y le dice, no reprimas a tu hijo, no le pegues, no le hables fuerte, ves que está chico, el otro dice, sí es cierto, y cuando le dices, ¿por qué tratas así a tu hijo? O sea, ¿por qué no le hablas fuerte? ¿Por qué no eres serio? No, es que fíjate, apenas una persona me dijo así, es que a mí una persona se me acercó y me dijo que no les hable así, no les hable fuerte, no les diga. Queridos, les digo algo, los que hoy somos ya mayores, o por lo menos en el caso mío, a mí todavía me tocó conocer a esos padres que quisiera, que aunque no tenían el conocimiento de Dios, pero que quisiera que volvieran a reaparecer, porque hay un término que siempre me ha dado vueltas en mi mente, y es vivimos en unos tiempos en donde los padres están ya no en peligro de extinción, sino ya no hay padres que realmente sepan educar a sus hijos. Vemos padres permisivos, vemos padres ignorantes me refiero que no saben cómo hacer las cosas. Sin embargo, y te voy a poner ejemplos más adelante, todavía me tocó, cuando pequeño, a los 8 años, ahí en la escuela, todavía me tocó conocer padres y maestros con ese carácter riguroso, que hoy tú ves a un padre que le habla fuerte a su hijo, ¿sí? O que está, ahorita vamos a hablar, porque vamos a hablar desde la cuna, o que es serio con él, entonces ya es un desadaptado social, alguien raro, ¿sí? Y mientras nos la pasamos diciendo y rechazando el ser riguroso con los hijos, seguimos cocinando al delincuente, seguimos cocinando a la prostituta, seguimos cocinando al desordenado pasional, seguimos cocinando al ladrón para después, dentro de ¿cuántos años les parece que los que tenemos hijos pequeños ahorita conformemos la siguiente generación? Quizás en unos 10 años ya la vas a ver peor que esta generación, la de ahora. ¿Sí? Yo quiero que en estos momentos todos pongamos atención a un video que vamos a poner. El objetivo de que lo veamos es muy ilustrativo. Es muy ilustrativo porque quiero decirles que los padres de ahora son un verdadero fracaso en cuanto a educación.
Yo dije, que veamos este video, porque la verdad, la mayor parte de padres y aún padres cristianos, con todo el debido respeto que se merecen, dan vergüenza en cuestión de la forma tan, ¿cómo poder llamarla? Tan insensata de educar a los hijos, ¿sí? Dije y aclaro, voy a hablar acerca de la disciplina y aún de la vara, no porque sea lo más importante, no, desde luego que no, sino porque si yo les hablo, hay que ir al parque con los hijos de a todo dar. Ayer fui. Todo el mundo sí, o sea, eso no se le complica mucho a la gente, aunque a otros sí. Pero el punto de debate es que la gente al pequeño o al peor, al que está en cuna, no le puedes ni levantar tantito la voz. ¿Por qué? Se te viene encima el abuelo, la abuela, todo el mundo. Y les voy a decir una cosa, en serio, que la estamos regando, y lo digo por todos los padres y abuelos que son así. O sea, no saben ni se imaginan el daño tan grande que le están haciendo a los hijos. Me he conocido hermanos, y si me escucha ahorita el hermano aquel que dice, es que yo no puedo ver que le peguen a un niño, es que yo no puedo ver que lo toquen, es que yo no puedo. Mira, antes de ver este video, yo quiero decirles una cosa, y vale la pena hablar de esto. Mucha gente confunde las cosas porque el diablo es astuto. El diablo siempre busca un sustituto para las verdades de Dios. Siempre el diablo le busca un sustituto, ¿sí? Y mientras Dios dice que corrijas a los hijos, pero dice que con vara. Tristemente. Tienes que golpearlos, escúchalo. Este término ahorita, si lo editan y lo quitan o lo ponen, no sé. Ahorita van a ver otras traducciones de las Biblias para que vean cómo dicen. Entonces Dios dice que hay que educarlos así, en esa manera. Y el diablo, ¿qué dice? Creó un sustituto y lo utilizó como una herramienta. ¿Sabes cuál es ese sustituto? El maltrato familiar. Que sí es cierto. De repente, imagínate, me es conveniente aclarar esto para que las mentes puedan entender lo que Dios dice. De repente te puedes encontrar a una pequeña con sus manos quemadas y le dices, ¿qué te pasó? Es que robé un dinero y mi mamá me metió la mano a la estufa, ¿sí? Eso es maltrato familiar, ¿sí? Te puedes encontrar con una pequeñita el ojo así desviado y le dices, ¿qué te pasó? Es que mi papá me pegó con un palo, y le desvió el ojo, ¿sí? Ok. Y puedes encontrar un sinnúmero de situaciones semejantes que han hecho a personal del DIF y a muchas otras personas preocuparse, y eso está bien, yo también sería defensor de eso, pero que hay un sector, o la mayoría de las personas, que han incomprendido, ¿sí?, esta situación y la han encauzado mal. Y aquí es donde dije, el diablo implanta su verdad, ¿sí? Así que tocar a un niño es maltrato, así que no lo toques. Bueno, espérame, o sea, una cosa es pegarle un palazo al niño y sacarle casi el ojo, y otra cosa es ver lo que dice la Biblia de cómo educar a tu hijo, ¿sí? Ponerlo por obra con fe, porque hay que creerle a Dios, con amor, ¿sí? Y por el bien del pequeño, ¿sí? Pero es muy semejante el maltrato, ¿sí? En cierto aspecto, ¿sí? A lo que Dios dice cuando dice que tú tienes que ser riguroso con tus hijos y que tienes que azotarlos con vara, y no se asusten, ¿sí? Vamos a leer la Biblia. Por eso yo dije, miren, cuando alguien me escucha hablar acerca de esto, inclusive yo hablé en una ocasión con una persona que conocía, decía ella, de la palabra de Dios, y cuando le empecé a hablar acerca de la vara y de eso, simplemente agarró y dijo, no, eso no es. Inclusive yo le prestaba cierto material para que pudiera instruirse de cómo corregir a sus hijos, y dijo, ¿sabes qué? No, eso no. O sea, se rechaza, son cosas que se rechazan. Pero, queridos, esto que comenté es nada más un pequeño paréntesis, porque ya nada más de escuchar que vamos a ser rigurosos con los hijos, que vamos a disciplinarlos, ya la mente dice, no, maltrato familiar, no. No, a mí una vez platiqué con un hombre que no quería educar a sus hijos y nunca los educó, no supo qué daño les hizo, y yo me senté con él y dije, ¿por qué no eres riguroso con tu hijo? Dice, no, te voy a ser sincero, cuando yo era chico, en el hogar en donde yo viví, a mí me maltrataban, pero demasiado.
me pegaban así, me hacían esto, me hacían lo otro. Entonces yo crecí con ese trauma, con ese pensamiento, ¿sí? Y ahora no quería y ni quiso, hasta donde yo supe, ni quiso ni siquiera tocar a sus hijos. Pero yo les digo una cosa, a mí no me interesan en estos momentos lo que piense la gente. Porque te vuelvo a repetir, me he encontrado gente que llega y te platica y te dice, pero cuando ves a sus hijos, mira, como dice la Escritura, la sabiduría es justificada por sus hijos y ellos son sus jueces. ¿Sí? Cuando una persona venga y te explique algo, pero que te lo demuestre con sus hijos, ¿sí? Entonces ahí ya es diferente. Pero yo no he visto a una persona que sin los principios de Dios pueda llevar un hijo bien educado y en orden, por lo menos, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la disciplina en ellos, porque en los pequeños, porque se ha vuelto algo imposible. Fíjense, les puse el ejemplo hace 8 días, que una madre expresó, así lo dijo: la única forma en que no haya diferencias y discusiones entre mi hijo y yo es que uno de los dos no esté. Porque peleaban mucho, el hijo no obedecía. Entonces dice, es que es imposible que los hijos obedezcan. ¿Cuántas veces has visto ahí en el centro? Yo lo he visto. De repente ves al hijo que está casi pateando a la mamá y la mamá dice, ay, mi niño, y esquivando las patadas del escuincle otro. Y allí está y no le hace nada. No le hace nada. Muchos creemos que es imposible inclusive que le digas a tu hijo, quédate ahí sentado y me esperas ahí 10 minutos, 15 minutos. Eso es imposible. Sí, es imposible para nuestra generación, porque ha habido generaciones, otras, que con la palabra de Dios y sentaban a sus hijos 2 horas y les decían, espérate ahí, vamos a tener un evento, y se sentaban, ¿qué les parece? Entonces, eso no es cierto, eso es cuentos, que eso no existe. No existe, claro que existe, pero ve cómo hemos rechazado todo lo que es de Dios, repito, y hemos implantado lo que nosotros pensamos es nuestra forma de educar a los hijos. Pero yo te puedo decir algo, no puedo decir soy un padre súper especial. Puedo decir esto, he revisado la Escritura, he llevado a cabo lo que ahí dice, y te puedo testificar que he visto resultados buenos en mis hijos. Te lo digo en serio. No voy a presumir. Simplemente, si yo te llego a dar un testimonio de mis hijos en estos momentos, como lo voy a hacer, nunca lo tomes como que digas que yo pienso o que me creo mucho. Simplemente yo quiero decirte una cosa. Lo que Dios dice da resultado. Eso es todo lo que quiero que entiendas, ¿no? Es que es presumido el hermano. No soy presumido. En una ocasión, mi hija tenía, entre 1 año y medio y 2, y llegué a otra ciudad. Y en otra ciudad le dieron un yogur que se llama chiquitín, no sé si sea yogur o no, pero acá le llaman chiquitín, un danonino. Una persona, llegué a la ciudad y se llevaron a mi hija, le vamos a comprar algo en la tienda. Y ya mi pequeñita regresa, pero como desde la cuna no le enseñamos a no ser ella, sino a hacer lo que tenía que hacer. Entonces van entrando por la puerta y veo el chiquitín. El chiquitín a mi hija le provocaba indigestión o malestar en el estómago, para pronto, no soy médico también, ¿verdad? Pero le causaba un malestar. Entonces, pues nosotros habíamos optado por no dárselo. Cada que lo tomaba, pues se enfermaba. Ella va entrando y para yo está su mamá, estoy yo, y va entrando la persona con mi hija y mi hija con el chiquitín. Entonces agarro y le digo, dámelo, hija. Y ya mi hija agarra y me lo da. Sí, naturalmente, no te lo puedes comer, le dije, dámelo. Ya mi hija agarra y se lo da. O sea, cuando un niño, estamos acostumbrados a ver a esos clientes berrinchudos, espantosos, horribles, que agarran, que les quitas algo y que ya se están desbaratando ahí en el piso de berrinche, ¿no? Ahora, y te voy a explicar por qué
¿por qué yo glorifico a Dios y te doy este testimonio? Y le doy la razón a Dios. Entonces le dije, dámelo. Ya, me lo dio. Entonces la persona que iba se quedó así como cuadrada, como diciendo, ¿qué es esto? Pues nunca lo había visto. O rara vez, ¿no? ¿Por qué? ¿Cierto o no? Inclusive hay escritores de la educación de los hijos que te dicen así, cuando un pequeñito de 2 años tenga algo de otro niño o de otra persona y le gustó, por ejemplo, le gustó el carrito así bonito, llantas altas, etcétera, o el de carga, etcétera, y no lo quiere dar, no se lo quites. Escúchenlo. Hay libros que yo he leído así. Dicen, no se lo quites. Está chiquito, está chiquito. Busca otra cosa más bonita que ese coche. Así está el testimonio, te lo digo en serio, y te puedo decir qué libro. Busca algo más bonito. Entonces, imagínate si agarra un carro muy, pero muy bonito, pues tendrá que buscar un carro muy bello, y si no lo hay, a lo mejor habrá que ir a comprarlo. Pero cuando le encuentres ese otro carro más bonito, esa otra cosa más bonita que le llame más la atención, entonces preséntaselo. Él lo va a ver y va a distraer su atención de lo que tiene del otro niño. ¿Sí? Se va a lanzar sobre aquel juguete más bonito y te lo va a soltar, y así le quitas las cosas a los niños. Yo no sé si alguien había escuchado o de ese tipo de pensamientos, pero los hay. ¿Sí? El buen padre le dice, dame eso y ya, se acabó. Y tiene que obedecer. Yo sé, les digo una cosa, yo sé que esto casi nadie lo cree, porque me he encontrado hasta muchos cristianos que ni siquiera creen que a los niños se les pueda dominar de ese modo. Pero ahí te va, para la vergüenza de muchos padres. Ve el video que vas a ver. Y en este contexto y en este pensamiento, ve el video que preparamos. No sé si quieras que apaguemos las luces. ¿Sí, no? Observen esos perritos. Se les está preparando la comida. A la vez piensen en los babies, esos que acaban de nacer, berrinchudos, malformados por sus propios padres, porque ellos no tienen culpa de eso en cierta manera. Ellos están esperando su comida. Esperan ordenadamente. Se les dice vamos a dar gracias y se agachan. Están dando gracias. Uno que anda medio rebeldón ahí, se levanta y luego se agacha porque yo creo que lo regañaron. Véanlos. Ya dieron gracias, dijeron amén. Ahora les van a dar de comer. En un plato, en el otro, en el otro. Y ya están comiendo. Ese terminó y lleva su plato, no como el niño que deja hasta las migajas y el escupidero ahí en la mesa. Y mamá dice, está chiquito, no lo llevo, no pasa nada. Ahí está. El otro ha terminado y ahí lo lleva, va a llevar su platito a su lugar, ¿verdad? El otro, que no quería ni que dar gracias, ¿verdad? Siempre habrá uno, pues no quiso llevar su plato, pero otro perrito educado agarró el plato y lo llevó para allá. Le hizo el favor y estamos esperando a que termine el último, míralo. Termina, toma su platito y lo lleva. Lo que acabamos de ver es una vil vergüenza para el ser humano, escúchalo bien. Es una desfachatez. A mí me indignan mucho, discúlpenme la forma en que predico, pero me molesta mucho la forma en que muchos padres educan a sus hijos. ¿Por qué escogí este video? Bueno, por muchas razones que quedan implícitas nada más al mirarlo y al verlo. Muchos escritores serios, y no serios también, poco serios, acerca de la educación de los hijos, a menudo en sus libros comparan y dicen, si a un perro, a un animal,
lo puedes educar, cuanto más a un pequeño, a un ser humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, todo esto se logró o se logra en un animal. Y si a un animal lo puedes llevar a ese punto, hasta decirle vamos a dar gracias y cuando escuches la palabra amén, entonces levantas el rostro y ya luego te dispones a comer. O sea, esto es real, ¿eh? Y busca cualquier otro video, hay otros más impresionantes de la forma de cómo un animal, un perro en este caso, lo puedes educar. Ahí te va. Entonces, ¿se puede o no se podrá o no se podrá educar a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Por qué entonces vas a cualquier hogar casi invariablemente, y aún de cristianos te puedes ver, escenas tan desordenadas en donde el pequeño está corriendo para un lado y para otro, está corriendo aquí, para allá, ¿verdad? Pequeñitos, y no tienen orden. Y cuando le dice a sus padres, oye, pero que esté un poco quieto, ¿no? Es que son niños. Es que son niños. Siempre, ¿cuántas veces he escuchado ese término? Es que son niños, es que son niños. Miren, con mucho amor voy a decirles todo lo que a continuación viene. Con mucho amor. Soy padre desde hace 14 años. Tengo 3 hijos. Quiero dar mi humilde opinión. Y quiero darla porque a lo mejor cuando mi hija tenía 1 año o 2 años, a lo mejor era algo no tan serio que yo hablase y la gente dijera, ese predicador está en lo correcto. Era quizás difícil, ¿no? Porque la gente acostumbra a menospreciar estudios, ¿sí? De personas cuando no conviene a sus intereses. Así yo lo veo muchas veces. Pero, y buscan cualquier pretexto para no tomar en cuenta lo que es correcto. Llevo, repito, 14 años. Mi hija, la mayor, tiene 14 años. Mi siguiente hijo va para 12 años. Y mi otra pequeña va para 10 años. Repito, quiero dar mi humilde opinión y con mucho respeto y además con mucho deseo. O sea, deseo de que los padres puedan cambiar la mentalidad porque urge, o sea, urge. Si algo tenemos que reformar en cuestión de querer otra sociedad diferente a la de ahora, tenemos que dirigirnos hacia allá, hacia los pequeños. Desde allá nos tenemos que dirigir. Entonces, para esto debemos utilizar, repito, las herramientas que Dios nos da. Y yo voy a estudiar, quiero que estudiemos, y voy a leer versículos en varias traducciones bíblicas, en varias diferentes traducciones, para que entendamos exactamente cómo se educa. No es como dijo la abuela, no es como dijo el vecino, no es como dijo el psicólogo, queridos. Recojamos, por favor, un poco, aunque sea de lo que es la Escritura, por no decir todo lo que Dios nos dice. La Biblia sí nos dice, o nos da de alguna manera una pauta para educar a nuestros hijos. Pero antes de ello quiero decirles algo. Yo no creo en el pecado original como lo enseña la Iglesia Católica. Pero lo que sí creo es que un pequeño tan pronto se incorpora en el mundo, siendo pequeño, es egoísta y tiende a hacer y actuar mal. ¿Sí? Lo primero que debemos entender, todos, ¿sí? Eso es lo primero que debemos entender, ¿sí? Y es ahí en donde entra nuestra función como padres. Yo quiero que revisemos 2 versículos bíblicos. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Ahora vamos no a la opinión de alguien, vamos a la opinión de Dios. Proverbios capítulo 13,
versículo 24. Yo he visto a decenas de personas hacer a un lado estos versículos e implantar su propio yo, sus ideales, sus pensamientos, sus sentimientos. No me daría tanta tristeza encontrar en la calle al teporocho que me diga, pues es que a los pequeños no hay que reprimirlos. Está borracho, no es cristiano. Lo que más pesa a veces es escuchar a personas que tienen Biblia en mano y que aún teniendo Biblia en mano se amparan en consejos que no son de Dios y que son de psicólogos que más que otra cosa, primeramente deberían de ver y preguntarle, oiga, ¿usted psicólogo tiene hijos? Si responde sí, ¿dónde están? Quiero verlos. Quiero ver aunque sea tantito cómo se comportan, pues para ver. Imagínate, hay tanta gente que son tan ilógicos como si una persona te dijera, voy a hablarte o darte un curso de economía. Sí, pero tengo una bola de deudas. ¿Qué cosa te voy a hablar? O que si yo te dijera, ven, te voy a decir cómo educar a los hijos. No puedo ni con ellos. No los puedo ni dominar. Queridos, al leer la palabra, yo quiero remitir los pensamientos de todos nosotros hacia Dios. Dios existe, queridos. Y Dios aquí en su palabra, Él nos ha dado las herramientas que como todo la hemos abandonado y como nos es más fácil sustituir, ¿verdad? Por nuestra comodidad, la palabra de Dios. No nos gusta. Proverbios capítulo 13, en el versículo 24, dice así la Escritura: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Escuchen bien. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Antes de explicar, quiero hacer una aclaración. Nadie vaya a juzgar este mensaje en sí mismo, por sí solo, al terminar. Yo voy a hablar también porque yo soy una persona que me gusta mucho hacer reflexionar a las personas que les dan vara a sus hijos y que son rigurosos. Me gusta mucho hacerles reflexionar en que así como somos buenos para disciplinar, tenemos que amarlos, y eso también es un sacrificio para uno mismo. Entonces nadie vaya a juzgar esta enseñanza en sí misma, sino más bien es una parte de varias. Y como en otro momento dije, es un rompecabezas. Aquí vamos a hablar, dije, de la rigurosidad, de la vara, del castigo, porque es algo que más se ausenta en medio de nosotros, en nuestras sociedades. No lo quiere la gente, no lo entiende, no lo asimila. Cuando le hablas y le dice a una persona, oiga señora, su hijo me hace una buena cachetada. No, es que eso es maltrato, familiar. Lo confunden, queridos. Pero ya les dije, es muy diferente el maltrato, el golpear a un hijo porque simplemente estás de mal humor o borracho u otra cosa, a obedecer lo que Dios dice. Dice aquí la palabra. Ahora voy a revisar, quiero que revisemos otras traducciones, obviamente no están visibles aquí, pero yo quiero que se nos quede en nuestra mente lo que Dios dice, la esencia de lo que Dios dice respecto a nuestros hijos. Dice otra traducción, quienes no emplean la vara, o sea, aquí ya no dice castigo, aquí ya no traducen castigo, aquí dicen, quienes no emplean la vara de disciplina, odian a sus hijos. Quiero detenerme un poquito antes de seguir leyendo. La Biblia no tan solo dice que es malo no disciplinar. O sea, no tan solo dice que es malo no disciplinar ni agarrar una buena vara y darle unos buenos a los hijos. Sino la Biblia se va un poco más allá y yo comparto eso, y cuando sigamos, al ir estudiando vamos a entenderlo mejor todavía. Dice aquí, además de que es malo no disciplinar,
La Biblia te dice, tú odias a tu hijo. Así lo dice. Dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian, escúchenlo, grábense este término, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinar. ¿Sí? Así dice. Otra traducción dice de este modo, el que retiene la vara a su hijo odia. Así lo dice. Mas el que lo ama es cuidadoso en disciplinarlo. Otra traducción muy obvia dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. O sea, entendamos esto. O sea, la Biblia se va un poquito más allá, querido. Cuando nosotros vemos esto, decimos, híjole, ¿por qué Dios nos dejó escritas estas palabras? Cuando nosotros leemos estas palabras, entendemos algo. Con los hijos hay que ser rigurosos y toda maldad en ellos tiene que ser castigada. O sea, así de sencillo. Yo sé que tengo una desventaja porque estamos ante una audiencia, me refiero a ustedes y a los que van a escuchar estos audios, muy diferente, repito, a lo que éramos hace, ¿qué te parece? 20 años atrás. Eso es una desventaja para mí. Porque si esto yo lo hubiese hablado hace 20 años, ¿sabes qué me hubieran dicho? Pues ya lo sabemos. Les digo una cosa, a un servidor cuando tenía 8 años, en la escuela me agarraban de las patillas de aquí de esta parte y me levantaban así, ¡ah! En la escuela, porque yo era muy latoso. ¿A cuántos les tocó que los pegaran, los castigaran? ¿Sí? Si yo hubiera dado este estudio, hubiera dicho que quienes no emplean la vara para disciplinar odian a sus hijos, toda la gente me hubiera dicho, pues claro, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. ¿Sí? Había una maestra, les digo, pequeñita, que me agarraba de las patillas, otros nos agarraban de los cabellos. Yo no te voy a decir que era del todo malo esto. A lo mejor algunos profesores utilizaban eso para descargar su odio, a lo mejor su rencor, sus frustraciones de ahí de la familia. Pero te voy a decir algo. En la escuela donde yo iba, eso era, el jalón de patillas era lo menor. Porque había el profe que agarraba el cable de la grabadora. Y había un joven, o no sé si todavía viva, porque es un delincuente, fue un delincuente. Agarraba el cable, ¿sí? Y le daba sus buenos enfrente de todos y todos los demás estábamos así temblando, ¿sí? Otros agarraban el borrador. Aquí en Tehuacán, cuando yo llegué acá, conocí y he platicado con gente ya mayor y los ponían en el sol con unos tabiques así, cargando tabiques. También, ¿sí? Tú dirás, pero qué bueno que ya se acabó eso. Yo digo, pues a lo mejor en parte qué bueno, pero qué malo. Porque ahora en las escuelas mandan los escuincles. Y además se le ponen al profe y le dicen, donde me toque, yo ya sé, hasta conocen sus derechos, ¿cómo ves? Tengo derechos, Yo tengo derechos, no voy a tocar. Aquí en el ecológico, aquí una mujer en una ocasión estaba cantando hacia los niños, tenía varios niños, y la canción decía así más o menos, córrele, córrele, nadie te puede pegar. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros pequeños? Hagan lo que quieran, al cabo el castigo no existe. O sea, no existe el castigo. Y cuando nosotros leemos la Escritura, vemos un panorama totalmente diferente. O sea, pareciera que vemos a un Dios exigente, severo, pero no, Dios es amor en realidad. Ahorita lo vamos a estar entendiendo. Dios es amor. Y repito, yo con esto no quiero que ahorita todo el mundo salga y diga, entonces me voy a comprar una vara. No, entiendan bien y piensen bien a la luz de esta y de las muchas otras enseñanzas que voy a estar dando para tomar una decisión. Simplemente este punto lo toco porque es no sé si sea buena la expresión, pero es un hábito perdido en las personas.
Lo que menos quieren es tocar a los niños. Los niños, ¿has visto a niños escupiendo a sus padres? Sí los hay. ¿Has visto niños cacheteando a sus padres? Claro que los hay. Sí los hay. ¿Por qué? Porque los padres han crecido con ideas incorrectas. Y educan a sus hijos, es más, a algunos ni les interesa ni educarlos, pero a los poquitos que les interesa un poco educar a los hijos, lo hacen con ideas totalmente incorrectas. Ok, aquí la Biblia es clara. Dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando yo conocí a Cristo y vi en la palabra que Él me amaba, lo creí y llenó esa verdad mi corazón. Cuando empecé a caminar con Cristo, vi textos que decían, Él no te va a desamparar, los creí y nunca me ha desamparado. Cuando tuve mi primera hija, vi la palabra, la creí y la comencé a aplicar. La primera nalgada para mi hija fue desde los primeros meses. Tú dirás, oh, qué horrible. No, yo no, ¿cómo es posible? ¿Qué padre tan insensato? Pues el niño está pequeño. Fíjense que una vez platiqué y fue un asunto de debate con otra persona. Porque me decía, es que, ¿por qué tocar a los pequeños? Quiero y aclaro, es obvio, si es un pequeñito, pues le vas a infringir dolor. A lo puede ser con una varita o con tu mano, así, pero que él entienda y se empiece a familiarizar con el dolor fruto por tus malas acciones. ¿Sí? Porque él entiende sus malas acciones, claro que sí. Fíjense que una persona debatió conmigo y me dijo, no, mira, estás mal. Los pequeñitos, los bebecitos, esos que apenas nacieron antier, o por así decirlo, o tienen 2 meses, esos no entienden nada. Y su forma de lenguaje, así me dijo, su forma de lenguaje es el llanto. Le digo, tienes toda la razón. Mira, le dije, a través del llanto te está diciendo tengo hambre, porque no puede decir tengo hambre, porque dice tengo hambre. A través del llanto te está diciendo, pues tengo popó. A través del llanto te está diciendo, tengo un cólico. Le dije yo a la persona. Y a través del llanto te está diciendo, está molesto contigo. Y que está disgustado. Y que en esos momentos está de mal humor. Sí es cierto. O sea, el llanto es la forma de lenguaje de los pequeñitos recién nacidos. Pero a través de eso, escúcheme bien, te está diciendo, repito, es más, muchos ni lo han oído, pero está diciendo, hey, quiero ser el gobernador aquí. Y no lo ha dicho. Pero son tan manipuladores desde la cuna. Y si una persona espera trabajar con su hijo a los 3 años, ya perdió los años en los más buenos, en donde puedes someter la voluntad del pequeño. Los niños desde cuna son berrinchudos, sí, son egoístas, sí. Y esto choca con la mentalidad de muchos, que si no quitas esa mentalidad, pues de entrada no vas a poder educar a los hijos. ¿Por qué? ¿Cuál mentalidad? Bueno, dice la gente, ellos son niños. Ellos, no sé si han escuchado esto, ellos no entienden. ¿Alguien ha escuchado cuando a los pequeñitos está ahí de berrinchudo y dicen, es que no entiende? ¿No entiende? No, hombre. Alguien escribió una columna acerca de los pequeños y les llamó a ellos los pequeños dictadores. ¿Sabes cómo lo hacen? Ahí está el pequeño. ¡Ah! El abuelo está haciendo, ¿qué tiene el niño? Y corre. Y ve. Y si su hija se llama Perla, Perla, ve al niño. Y luego si la mamá de Perla se llama Petra, Petra, ve al niño. Todos, no. Y el niño está en su mundito, quieto. Dice, a todos los tengo dominados, a todos los tengo a mis pies. Mira, te voy a decir algo. Mi hija, nunca la acostumbramos a los brazos. Ismeraí la conocen todos y no puedo mentirles acá. Sí. Una vez aquí en el hospital, un señor, estaba, no sé si él o su esposa estaban en el hospital, pero tenían un pequeñito de quizás 3 meses. A ese pequeñito, los hijos se lo encargamos. Sí, ¿cómo no? Pues gracias a Dios siempre hemos querido hacer misericordia. Nada más agarramos al pequeñito y no te miento, ahí estamos recordando con mi esposa, se la pasaba llorando horas. Yo le puse, a ese pequeñito le puse guerra, así le puse.
2 meses, ya me están corrigiendo. Eran 2 meses, ok. ¿Cuánto lloraba? Como 4 horas, ¿no? Lloraba y lloraba, pero no tenía nada. O sea, ¿cómo te das cuenta que no tenía nada? Pues no se había hecho del baño ni nada. Pero bien astuto el escuinclito. Lo cargaban y se quedaba quietecito, quietecito. Si era cólico, no con una cargadita se va el cólico. ¿Estás de acuerdo? Cuando no era cólico. Si era hambre, no porque lo cargues, se queda quieto, quieto, quieto. No, tampoco. ¿Sí? Podemos entender el lenguaje de los niños. Y te vuelvo a repetir, son bien mañosos. Y coincido con aquel columnista que le puso a los pequeños dictadores. Él quiere tener a todos aquí, los quiere tener a los pies, aquí. ¿Sí? Pues este pequeñito Guerra se topó con pared, queridos, discúlpenme. Porque ni a mi hija, ni ella, mi hija, mi pequeño, ni ellos que son mis hijos. Óyeme, ¿qué les parece a una madre que cuando el pequeño llora, tiene 1 mes y todo el tiempo le está cargando? Ve a visitarla en la tarde. No ha hecho el quehacer. Y todavía en la noche dice al esposo, es que no me dio tiempo de nada. Pues yo que el esposo le diría, pues aprende a educar. El niño pequeñito es tan inteligente que te quiere tener a sus pies. Que conoce la voz del abuelo. Dice, ahí está el que me defiende. Fíjate que luego nos pusimos a investigar. ¿Se acordará mi suegra? Y nos decían que el abuelo consentía mucho a este Guerra. No podía llorar porque ya lo estaban cargando. Oye, pues te vuelvo a repetir, los niños, sí, su forma de lenguaje es el llanto, pero también a través del llanto te está diciendo, esta es mi herramienta para que todos estén a mis pies y me hagan caso. Vengan. Y todos llegan. Ve los hogares, te lo digo en serio. Yo he conocido los hogares y ahí están todos alrededor del pequeño, todos ahí quietos. El asunto es que te digo, van a tener que dejar de hacer muchas otras cosas. La mujer puede ni siquiera se va a arreglar. ¿Por qué? Porque lo deja tantito y empieza a llorar el pequeño. ¿Sabes qué pasó con Guerra? Se le quedó solo el apodo, porque el llanto por lo menos en la casa ya no, ¿sí o no? Así fue. Déjenlo que llore. Ay, no es una falta de amor. No, mira, a mi hija, esta Ceci, mi esposa, todas las noches la dormía con un canto, cuando hablé acerca de la fragilidad de la mujer. Les hablé del cantito aquel. O sea, tienes que apartar un momento para darle besitos, para estarlo oliendo. Huelen bien bonitos los bebés, ¿no? Su pelo, o sea, un momento así bien agradable. Pero espérame, una cosa es que lo agarres media hora y para dormirlo, y otra cosa es que desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿sí? Ahí estés cargándolo. Un niño, escúchenlo bien, y lo voy a decir porque soy padre de 3 hijos. Y pasé esa etapa, un niño que se la pasan cargándolo, lo están convirtiendo desde ahí, lo están dañando. Desde ahí lo están aborreciendo. ¿Sabes por qué? Porque no se han puesto a pensar por qué aquí la Biblia dice, quienes no emplean la vara de disciplina lo odian. Dice así, lo odian la Biblia, ¿eh? Lo odian. ¿Sabes qué es odio? Cuando tú ves a alguien, lo miras de arriba abajo y le dices, cuánto mal te deseo. No te tengo aquí cerca. ¿Y cómo no puedo agarrar un palo y hacerte pedazos esa cabeza? Eso es odio. La Biblia dice que los padres odian a sus hijos cuando no los castigan. Una forma de castigo para un pequeño. O sea, Guerra, yo no le pegué, o no sé si alguna vez sí le dieron sus buenas nalgadas y hubiera estado bueno. Pero simplemente llora lo que quieras, mi hijo. Yo no te voy a hacer caso. Yo tengo que hacer de comer. Yo tengo que hacer acá, hacer la casa. Si estoy todo el día contigo, ¿quién barre? Si estoy todo el día contigo, ¿quién hace esto? ¿Quién hace el otro? Pero tristemente hay padres y madres que yo no sé qué piensan en su mente, que no pueden ver llorar al pequeño porque ya están corriendo. Y lo único que están haciendo es consolidar ese régimen tipo Hitler, ¿verdad? ¿Has visto esas escenas? Y así son los niños. Son tan mañosos. Fue cuestión de quizás 2 o 3 días, yo no recuerdo, pero el pequeñito ya sabía que en ese hogar no era rey. Que su corona estaba allá con su abuelo, allá esperaba su corona, ¿sí? Pero él entendió, porque los pequeños entienden. Mira, ¿por qué te puse el ejemplo de los perros? Si un perro entiende, y si viste el perro que no quería dar gracias, que levantó el rostro y luego lo miraron así medio y se volvió a agachar, estaban dando gracias.
Nada más que está en otro idioma, no lo ibas a entender, pero simplemente al último dicen amén. Si un perro se puede educar, si un animal irracional, no dices no entiende porque es animal y no habla. Simplemente se ha vuelto el hobby de muchos educar, o también el oficio, educar a los perros, y mira, dan vergüenza. Y mira, si tú eres padre y no has hecho el esfuerzo por llevar a tus hijos, de veras te invito a la vergüenza. Te invito a que tú, con lógica, con razón, y si eres cristiano, con la palabra de Dios, y no has podido lograr ni tantito de lo que han logrado estas personas, con los perros, escúchalo. Con los perros. Sí, cuántas pequeñitas, ¿verdad? Que no saben ni siquiera llevar su plato. Después vamos a hablar más acerca de eso. Ni siquiera recoger su plato y llevarlo ahí a donde se lavan. Porque mamá hace todo. Ahorita a los que alcancen les vamos a regalar un folleto allá afuera, bueno, los que estén también interesados, acerca de cómo destruir a un hijo pequeño. Pero a ese perro terminó y había uno todavía más consciente todavía, que yo creo que se puso a pensar y dijo, este cuate no quiere levantar su plato, pues le voy a echar la mano porque es muy necio, y fue y agarró su plato del otro y se lo llevó. ¿Sí viste? Los perros, los animales. Y díganme si vemos un poquitito de estos animales en el súper. Váyanse al súper al rato. Vayan ahí y observen a los hijos. Ahí va a encontrar un escuincle molesto, perdónenme la expresión, un chamaco ahí molesto al lado del juguete que quiere, molesto, discutiendo con su papá. La verdad. No puede escuchar la palabra no. Simplemente él quiere. No le importa si el papá tiene, no tiene dinero, si tiene deuda, si no tiene deuda, es lo que quiere. Pero eso no es el problema. El problema es que los padres insensatos todo les dan. Todo les dan. Y desde ahí estamos mal. Desde ahí ya hay una falta, ya hay un error. O sea, yo no digo que no hay que amarlos, pero en el sentido de cargarlos. Eso es bien bonito, ¿no? O sea, los bebés son una cosa muy hermosa, ¿no? Yo ya lo expliqué cuando hablamos acerca de la herencia de Dios, que son ellos precisamente, pero no dejes que te dominen. El buen padre, como dice aquí la Escritura, desde temprano, y temprano no es a los 3 años. Yo he visto personas que a los 3 años comienzan y quieren reenderezar el camino de sus pequeños. En 3 años ya pasaron muchísimas cosas. Ya están bien apasionados, ya están bien habituados a querer ser ellos. ¿Desde qué momento comenzamos a ser rígidos, rigurosos, a hablarles fuerte a los pequeños? Es más, hasta desde que están en el vientre se sabe que ya entienden cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo desde las primeras semanas. Ellos se incorporan al mundo y luego se van a balanzar, así como sobre la mamilita, sobre esto, sobre lo otro, sobre el egoísmo. Escúchalo. Si no has escuchado nunca esto, los pequeños son egoístas. Son egoístas. Y el egoísmo es malo. Porque cuando ya tienen, a ver, les puse el ejemplo hace rato de unos pequeñitos desordenados. Sí, desordenados, que los dejan al cuidado de alguien y uno ya está saltando la ventana del carro, otro está pasando por los sillones. ¿Ustedes creen que eso comenzó ese día en la mañana? Eran como niños de 5, 7 y 8 años, más o menos así. Ese día en la mañana resulta que se levantaron y dijeron, no, pues ahorita me voy a brincar la ventana ahí del carro. No, eso viene ya desde antes, o sea, desde que tú les dejas hacer lo que quieren. ¿Sabes por qué la Biblia dice que los aborreces? Porque ellos crean una pasión. ¿Sabes qué pasa con un pequeñito que le dejas hacer berrinche? Mira, tú que tienes hijos recién nacidos, babies, entre más berrinches lo dejes hacer, tú no sufres. O bueno, así tu sentimentalismo. Pero él sufre. ¿Sabes por qué? Porque eso de estar llorando y enojado, ¿sabes qué? Crea un estrés. Crea un estrés. O sea, él está sufriendo. ¿Y sabes por qué está así? Porque lo acostumbraste a cargarlo todo el tiempo y no quiere estar quietecito. Y te va a aferrar y tú te terminas doblando. Para que dobles a un niño de 2 meses que ya lo acostumbraron a los brazos, híjole, va a costar trabajo, pero sí se puede. ¿Sí? Él tiene que entender, a lo mejor no te entiende así con las palabras, pero él relaciona cosas, relaciona la palabra no, relaciona las palabras fuertes,
Imagínate si todo el tiempo está escuchando eso, ay papito, bonito, pechocho, y cuando está enojado, porque escúchalo bien, no digas que no entiende, cuando está, algunos pequeños inclusive hasta cambian el tono del lloro y le gritan más, ¿no? ¡Ah! Sí, o sea, ¿por qué? Porque ya están exigiendo, porque los señorones, pero la gente, se sienten los señorones, pero la gente dice, ay pobrecito, mira, pues de qué otra forma se va a comunicar conmigo, a través del llanto. No, es más, si hablara, te diría hasta de qué te vas a morir. Y te lo digo en serio, si hablara, ¿sí? Son pequeños berrinchudos y tenemos que abordar a esos pequeños desde la cuna. Yo sé que esto mucha gente no lo va a querer, pero te voy a decir algo. Ahorita podemos decir y meditarlo, tomarlo o no, tú lo puedes decir así, pero yo siempre he visto que la palabra de Dios se cumple. Por eso hace rato yo dije que cuando leí en la palabra que Él me amaba, yo sentí su amor, te lo digo en serio, y Dios lo sabe. Que cuando leí en la palabra que Él era mi protector, hasta aún ahorita al repetirlo lo siento su amor. Entonces cuando llegué al punto en donde yo tenía que hacer las cosas como Dios dice, ¿sí? Lo creí también. Mi pequeña, no puedo decir, mi pequeña, ahora grande, creció demasiado esta Ismeraí, pero yo te puedo decir, y hemos platicado, ella y yo, ella no es una pequeña reprimida. Quítense esas ideas de que es que si nosotros tocamos a los pequeños es que se van a reprimir. Ahí te van los dichos de los que no quieren amar la palabra de Dios. Violencia engendra violencia. ¿Han oído ese término? Cuando tú a un pequeñito que todavía no habla le das un manacito que lo soporte, ¿no? Y de acuerdo a su medida, hay quien te dice violencia engendra violencia. Por eso al rato él le va a pegar a otro. Esos son pensamientos terrenales, queridos. Eso no es realmente lo que nos dice la Escritura, pero aquí la Escritura es clara. Yo creo que un padre no debería de tener miedo de hablarle fuerte a su hijo. Si no tiene nada de veras, si tienes, déjalo llorar, dale ese regalo, porque vas a ver, imagínense qué es de un pequeño que durante un año lo dejaban hacer berrinches y llorar, media hora, porque a fuerzas quería los brazos y ya finalmente después de media hora la mamá se dobla y va y lo carga. No tiene nada. Y ahí está, ¿sí? ¿Y qué hicieron algunas personas con algunos hijos? Digo, hasta cierto punto no es malo, pero ya por mucho tiempo sí, ¿no? Y bueno, como siempre quiere brazos, pues ya se colgaron atrás el rebozo y ahí lo traen para todas partes. Y ya el otro está acostumbrado siempre a que lo están cargando. Así que el día que lo dejen ahí, híjole. Y el que sufre es él. Tú no sufres como él. El que sufre es él. Los berrinches que hace lo desbaratan a él. Los berrinches que hace a él lo vuelven pasional. Y mira, esto es progresivo. Un pequeñito que desde la cuna quiere exigir todo de todos y está ahí, no habla ni nada. El día que habla y el día que empieza a caminar, obvio, cuídense los demás niños alrededor, porque si desde pequeño lo acostumbraron a darle todo y a correr hacia él cuando lloraba, igual lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a quitar los juguetitos a los demás, a fuerzas va a querer lo de los demás. Bueno, ahí te va el día. Mira, hay muchos padres que no le saben decir un firme no a sus hijos pequeñitos, de año y medio, de 2 años, no saben decirles un no. Sienten que los dañan, sienten que los lastiman. Pero si realmente lo amas, le dices no, y él, si lo has educado, él te lo va a aceptar. Él te lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque tú lo habituaste. Queridos, ¿qué sociedad estamos conformando? ¿Qué sociedad? ¿Sí? Por eso antes yo decía, qué bueno sería que volviéramos a otros momentos. Qué bueno sería que existieran los abuelos, los de antes, ¿verdad? Los que si el pequeño corría con el abuelo y el abuelo le preguntaba, ¿qué pasó, hijo? No, pues es que empujé a mi hermanita y me pegaron, ahora voltéese, ahorita yo te voy a dar otro también a usted. La verdad, te soy sincero, así es, y así era. Y hay muchos testimonios de que en las escuelas el hijo llegaba y decía, la maestra me pegó, ¿por qué te pegó? Porque no llevé la tarea, pues pásale. Eso fue la maestra y fue en la escuela, ahora voy yo. Y nadie lo veía mal. Y ahora ven a un hermano, a una persona que quiere someter o que intenta o que someter a sus hijos, ¿verdad? Y que, o por lo menos en el caso mío, ¿no? De cuando me encargaron a este bebé. Imagínate que yo le dije a mi esposa, cárgalo,
se lo encargaron, cárgalo, ama, cárgalo. Si no, ¿para qué lo tienes aquí? Espérate, no. Mi esposa tiene, y todos tenemos cosas que hacer, como para estarle contemplando el rostro a un niño. O sea, la verdad, hay que se quede. Y el pequeñito se fue, de veras, quietecito. ¿Han visto pequeños así que están de llorones y luego los dejan ahí quietos y ahí están, quietecitos en paz? De veras, regálales eso a tus hijos. Es el mejor regalo que les puedes dar. Déjalo que llore 1 hora si quieres, si estás consciente que no tiene nada. Te doy un tip, te digo porque pues yo soy padre y pasé esa etapa. Cárgalo tantito y que se quede callado después de 20 minutos que llevaba llorando. Cárgalo así tantito y que se quede quietecito. Es lo que quieres, brazos. Entonces ¿está bien? No, no está bien. Porque si quiere los brazos a la hora que él quiere, pues eso no se va a poder. Él va a entender que los brazos van a ser a lo mejor ya al final de la noche, en alguna parte del día, en momentos específicos, y todo eso él lo va grabando el pequeñito. Aquí él lo va grabando y lo va entendiendo. Y te va a dejar tranquila. Le vas a comprar su portabebé, le pones sus muñequitos y ahí está con su sonaja, ¿verdad? No te necesita. O sea, no te necesita. Si tú piensas que te necesita, que algo le va a pasar, no le va a pasar nada. O bueno, sí, se va a volver más disciplinado. Entonces, no va a ser aquel que quiere a todos a sus pies, queridos. La disciplina va a comenzar exactamente desde la cuna, entendiéndolo en estos términos. Desde la cuna. Y no precisamente, ya dije, que te sueltes a pegarle. Simplemente un buen castigo es que llora todo lo que quieras, mijito. Y decirle fuerte, llora lo que quieras, hijo, no te voy a cargar. No. Deberían enseñarle esas palabras a los pequeñitos. No. Sí, para que relacionen ideas con acciones, palabras con acciones. Así es como se trata a los pequeñitos recién nacidos. ¿Sí saben que ahora las leyes en México y en muchos lugares están progresivamente cambiando? ¿Y sabes para qué están cambiando? Para mal. Porque ya me han hablado de otros países, de otro país, me han dicho, acá no puedes ni tocar a los hijos. Y por eso yo digo, bueno, en México no se ha así como que abordado mucho este tema, como para que se prohíba, ¿verdad? Y yo sí te puedo decir que la Biblia y lo que Dios nos dice es lo que la gente necesita, la idea que necesita para educar a los hijos. Fuera de esto, no, queridos. Sí, ¿por qué crees que te encuentras, repito, niños que patean a sus papás, que les escupen, que les dicen no, que se tiran ahí en el súper? Y el papá, por pena y por lo que sea, termina diciéndole, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué quieres? No, quiero el juguete. Y el niño que estaba ahí tirado, haciendo muecas, no hombre, las lágrimas desaparecen rápido y se vuelve una sonrisa así, rápido. Y ¿sabes qué va diciendo? Lo logré. Aunque no te lo diga con palabras, pero te lo está diciendo, lo logré. Queridos, meditemos, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente. ¿Sí? Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. ¿Qué quieres crear? Miren, veamos a futuro. Muchas de las jovencitas que hoy en sus matrimonios están sufriendo, muchos de los hombres que hoy en sus matrimonios están sufriendo, fue porque desde pequeñitos así los acostumbraron todo el tiempo, desde pequeños brazos. Así que yo mismo me he encontrado al administrar matrimonios en que mujeres se quejan y dicen, es que él, todo lo que pasa, todo quiere ir con su mamá, todo su mamá, su refugio es su mamá, su ídolo es su mamá. O sea, la mamá, fíjate cuánto daño le hizo, escúchenlo bien, qué feo es y qué fea persona es aquella madre que siempre estuvo consintiendo desde la cuna al pequeño y que el día que, pues que es que la vida es diferente. O sea, tratar a los pequeños así como si fueran los dictadores y todos les den todo y se acerquen, es engañarlos, es meterlos en una mentira, porque cuando entran al mundo, imagínate un pequeñito que todo le dieron en su casa, todo el mundo lo cargó, cuando se incorpore o cuando por necesidad tenga que estar con otros pequeñitos, pues no va a poder. O sea, no va a poder incorporarse.
Él va a querer buscar siempre su engaño. Es que a mí me dijeron que yo era importante, que yo quiero todo, todos los juguetes, los demás son míos, etcétera, todo es mío. Verá, si se me acerca alguien y me cae mal, pues porque los niños desde pequeñillos ya empiezan a aventar manotazos. No sé si han sabido de pequeñitos de brazos que ya te avientan un manotazo, pero sí los hay. Están tan enojados que te avientan un manotazo. Queridos, ellos son plastilina en nuestras manos. Y ojalá la gente cambiara un poco esta forma en la educación de sus hijos. Proverbios 23, versículo 13, ya para terminar. Dice así la Escritura, en el versículo 13 de Proverbios: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Dice, no rehúses corregir al muchacho. Espero que nadie piense o se forme ideas de Dios incorrectas, porque la verdad Dios no es malo, de verdad que Dios no es malo. Yo he platicado con mis hijos en varias ocasiones, porque yo los disciplino y yo les pego, como me dice la Biblia, y por razones justificables, no porque esté yo de mal humor, sino porque hicieron algo malo. Les explico el gran amor de Dios, que con ese texto voy a cerrar, me falta un texto, perdón, para que entendamos un poco y nos introduzcamos en el pensamiento de Dios. Dice aquí, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Otra traducción dice, no retengas la disciplina al niño. Si le pegas con una vara, no morirá. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los van a matar. Son 3 diferentes traducciones. O sea, la gente, en el afán de traducirnos la Biblia desde los originales, busca transmitirnos las mejores ideas de acuerdo a nuestro lenguaje, el nuestro. Y en ese intento nos dicen, no retengas la disciplina al niño. Si le pegas con una vara, no morirá. A los niños hay que corregirlos con unos buenos golpes, no los matarán. Quiero aclarar, solamente a manera de paréntesis, que en los pequeñitos, en los bebés, yo recomiendo darles unos buenos de acuerdo a su tamaño. Alguno dirá, híjole, te estás pasando. Bueno, discúlpame y perdóname. Desde pequeños son egoístas, y si tú buscas el bien y no quieres odiarlos, como dice la Biblia, obvio, esto es para los que creemos en Dios, ¿verdad? A lo mejor alguno dirá, yo no creo eso, no te preocupes, como quiera. Yo creo que muchos padres en México ni creían en Dios, ni muchos profesores no creían en Dios, pero decían, lo que le hace falta a tus escuincles son unos buenos latigazos, y nos los daban, te lo digo. Pregúntale a tus padres, a tus abuelos, ¿a cuántos les tocó estar ahí castigados? Y apenas una persona me dijo, ya está grande la señora, ya grande, y decía, pero le voy a decir una cosa, solo así entendíamos. A ella es a la que estaban mis hijos presentes, estaban presentes mis hijos, porque no sé por qué salió el tema de mi hija mayor, que yo todavía le llegaba a pegar con el cinturón, y dice, así, ahora es diferente, pero a mí antes, dice, en una ocasión me pusieron a cargar 2 tabiques en el sol. Pero le voy a decir algo, me dijo, de ahí aprendí a no ser incumplida. Sí, y todo esto que le estoy explicando, le soy sincero, yo sé que va a haber personas en que esto no va a haber cabida en sus corazones, la verdad. No va a hallar esto cabida, pero yo simplemente quiero decir lo que Dios dice, y me he encontrado con hermanos que se dicen cristianos. Yo te voy a pedir mucho respeto por esto, y que si vas a hablar algo o opinar a otros hermanos, opines de acuerdo a la Biblia. Y si no, mejor no hables. Porque si yo estoy opinando eso y me estoy abalanzando y arriesgando de alguna manera, es porque yo ya lo hice. Número 1. Número 2, es porque lo dice la palabra de Dios, y eso es más importante que lo que yo haya hecho. ¿Ve? Es lo que dice la palabra de Dios. Aquí lo dice, unos buenos golpes no los van a matar. Sin embargo, sí se van a corregir. Terminamos rápidamente, Hebreos 12. No corregirlos es robarles la felicidad.
no corregirlos, no hablarles fuerte, es engañarlos. Tú nunca les hablaste fuerte en tu casa, llegaron a la escuela o llegaron a un lugar de trabajo y la gente no era como tú, la gente sí les habló fuerte y se desbarataron, se salieron de trabajar, porque les hablaron fuerte, los engañaste. Dice aquí la escritura, Hebreos 12, versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hasta ahí leemos. Quiero que entendamos el espíritu bíblico de la disciplina. La disciplina no es lanzarse en una agresión como en el mundo sobre los hijos, sino su contexto y su esencia es el amor. De hecho, aquí en estos versículos Dios está comparando cómo Él trata a sus hijos, a su iglesia. Una vez una persona le dijo a mi esposa, ¿a poco Dios así te trata? ¿A poco Dios te trata así con vara? Cuando una vez estaba corrigiendo a mi hija pensamientos terrenales. Aquí dice que sí. Que Dios al que ama, disciplina y añade, azota. Escúchalo, Dios azota a aquel que recibe por hijo. Y luego pregunta, yo creo que esta pregunta se entiende en un contexto distinto en aquella sociedad y en la nuestra, porque pareciera que en aquella sociedad ellos estaban muy relacionados, esa cultura estaba muy relacionados con la vara y con los azotes a los hijos. Dice y pregunta, ¿porque qué padre es aquel? ¿Verdad? Dice aquí, ¿qué hijo, es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, está implícito. La gente disciplinaba a sus hijos en aquel tiempo. Aquí ahorita es al revés. No tocan a los niños más que, y después lo vamos a tocar, vamos a ver ese punto, más que cuando los padres están de mal humor. Yo he conocido padres que son férreos defensores de no toques a los niños, pero uno de ellos se atrevió a darle con hebilla a su hijo en una ocasión. Y ya con ira y con enojo. Eso es maltrato. Eso es maltrato. ¿Sí? Ya cuando me cansó la paciencia. ¿Cuál es el espíritu de la disciplina? Quiero que hagamos un poquito a un lado el contexto que tenemos, porque nuestra sociedad así nos lo ha transmitido, de que la disciplina o el castigo tiene un contexto que nos da miedo, ¿no? Que decimos, no lo voy a hacer porque eso puede ser maltrato, porque se pueden frustrar, porque se pueden, no sé, los niños van a crecer con una mentalidad retraída, etcétera, raros. Yo les puse el ejemplo hace 8 días. Yo desde la cuna, por así decirlo, comencé a decirle no a mi hija, seriamente, ¿sí? Ella conoció mi voz seria y mi voz de amor. Supo cuando yo me acercaba y llegaba y la abrazaba y le daba un beso y la cargaba y mi vida o lo que le dijera yo, eso lo supo. Pero también supo que cuando andaba queriendo hacer su voluntad, ¿verdad? Esta voz que también en otro momento dijo te amo, esta voz decía ya, cállate. ¿Sí? Así lo entendió ella. Nosotros debemos entender y no debemos de tener miedo a nuestra sociedad cuando lo hacemos con un verdadero amor, escúchenlo. Con un verdadero amor, como dice la Escritura, porque dice Dios, o sea, como que causa y efecto. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es como decir, por cuanto te amo, te disciplino. Porque te quiero, te azoto. ¿Sí? Conocí a padres, y lo digo con vergüenza, ya no están, que se decían cristianos, repito, cristianos, que se decían verdaderos cristianos, pero siempre olvidaron en esta parte a Dios. Sí, eran los que oraban los martes, los que podían ir al hospital a repartir café, etcétera. Pero esta parte de Dios, es más, yo he llegado a pensar y a decir, ¿será cristiano un padre que su hijo está haciendo un berrinche evidentemente, a todas luces, y lo levanta y lo comprende y le dice, ay, mi hijito, ¿será cristiano? Yo pensaba de un mes hacia atrás y yo decía, yo no lo creo, porque qué falta de amor tan grande es al hijo. No corregir al hijo es entregarlo, dejarlo a la deriva, a sus pasiones, a que crezcan sus pasiones, a que haga lo que él quiera. Y el amor, aquí está el amor.
Aquí dice, qué bonito es Dios. Dios nos trata a nosotros también con dureza, ¿sí? Y nos explica aquí en su palabra que el contexto es el amor. Miren, estos versículos, y se los recomiendo a los padres, estos versículos han sido para mí motivo de enseñanza con mis hijos, mis 3 hijos, porque de repente, y ellos lo han razonado así. En una ocasión platicando de la disciplina, y habían visto en esos días a un pequeño berrinchudo, mis 3 hijos me dijeron, a ese niño le faltan unos buenos, que le den sus buenos porque se está volviendo, pero bien tremendo. Y por ahí uno agregó y dijo, su mamá no lo ama. En ese contexto estudiábamos estos versículos que yo los he enseñado a ellos, porque de repente, la verdad, el ambiente en casa cuando hay disciplina, la verdad es es muchísimo, muy desagradable, se forma un ambiente desagradable, ¿no? Por eso el abuelo ahí se enoja y dice, es que ¿por qué le pegan a los niños? Es que ¿por qué? Por esto y el otro. Es un ambiente no agradable, uno está molesto, la esposa está molesta, es un ambiente desagradable, pero yo les explicaba a mis hijos estos versículos, así como lo estoy explicando a ustedes, más o menos. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa que mis hijos están en una sociedad y pueden convivir con otros hijos en donde los padres no los disciplinan. Entonces van a decir, pues es que a ellos no les pegan. Y tú la otra vez que, por poner un ejemplo, la otra vez que no obedecí en esto, ya iba 3 veces y pues ya me pegaste. O por poner un ejemplo, no es algo que ha sucedido, así como tal. Pero puede entrar en confusiones. Y vuelvo a repetir, quien quiera opinar de los hijos, y me están escuchando muchas personas y van a escuchar estos audios allá en la ciudad de Puebla, igual, quien quiera decir de esta forma se educa a los hijos, que no venga con ideas del mundo, que no me vengan con ideas de la psicología, que no vengan con ideas de fulanito, de sutanito, como el ejemplo que les puse hace 8 días en donde me invitaron a una reunión y resulta que estaban hablando de psicología para educar a los hijos. Y no me pude contener, me paré y les dije que eso no estaba bien. Si se acuerdan del ejemplo que puse hace 8 días, que mi esposa en el camino me dice, es que te levantaste y hubieras hecho en otro momento. Yo es que no aguanté, si está la palabra de Dios, ¿para qué estamos consultando al psicólogo? Nos agarramos de ahí ya, o sea, abracen la palabra y crean en ella. O sea, yo es lo que me sostiene, créanme. Y yo lo dije hace 8 días, mucha gente me ha llegado y me ha dicho, está mal cómo educas a tus hijos, esa no es la forma correcta. Eso lo he escuchado desde hace 15 años. Y te puedo decir una cosa, mis hijos no son perfectos, pero son felices. Y te confieso algo, en varios momentos le he preguntado a mis hijos, así de repente, ¿eres feliz? Y casi no estoy terminando de hablar y me dicen, sí papá. Le digo, ¿por qué? Porque te tengo a ti, me dice. Digo, pero te pego. En varios momentos les he dicho, pero yo te pego. Y Quechu me dice, pero me pegas porque hicimos algo mal. Así habla mi hija. Fíjense que en una ocasión, Isme apenas y caminaba. Daba sus primeros pasos, ya caminaba. Y en una ocasión estaba en aquel momento tan doloroso que es pegarles. Tenía una vara yo. Y estaba, de veras, Dios nos ayudó mucho y su palabra se cumple. Entonces agarré y le di sus buenos varazos. Pero todavía no acababa y se me cayó la vara. ¿Y qué crees que hizo mi hija? Que se agacha, que levanta la vara y que me la pone otra vez en las manos. Imagínate qué sentí. Pero le seguí dando. Porque el amor, como dice la Escritura, miren, el amor del mundo es, no lo toques, no le digas nada, no le levantes la voz, si tiene edad y fuerza, no lo pongas a trabajar, no, ese es el amor del mundo. Pero el amor de Dios, como dice aquí, como leímos, si amas a tu hijo, corrígelo, si no lo amas, no lo corrijas, no lo castigues, dice aquí, la Biblia. ¿Sí? Claro, este amor se demuestra también en otras cosas. Yo a mis hijos, no hombre, juego con ellos, corro, subo, bajo, los abrazo, los beso, muchas cosas que voy a tocar en otro momento. Por eso dije que esto se tiene que complementar. Pero para no salirme de la idea, porque ya me emocioné demasiado, estaba hablando acerca de que la disciplina tiene un contexto de amor y que Dios se relaciona con el ser humano, como dice aquí, el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que murió por nosotros, al que ama, disciplina y azota. Escúchalo. A todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, escúchalo, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Escucha bien. Los que no disciplinan a sus hijos es como si dijeran, este hijo no me interesa, este no es mío. ¿Sabes qué es un bastardo?
Alguien que no es hijo legítimo, con mucho respeto, es un bastardo. Porque no me interesa, eso no es mi hijo. La educación de mis hijos me interesa, de mis hijos me interesa. Pero pues yo lo recogí o no sé, eso es la palabra bastardo. O sea, quizás en aquellos tiempos los padres no le ponían mucho interés y no les pegaban a aquellos que no eran sus hijos legítimos. Entonces aquí Dios dice, o pareciera que en el contexto aquel histórico, los que no querían amar a esos hijos se los demostraban no pegándoles. Escúchalo. La Biblia es diferente a toda la avalancha de pensamientos que hay en las sociedades. Es muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras la Biblia te explica de este modo y te pone diferente el no disciplinar, o sea, ¿cómo te lo pone diferente? Es como si dijeras, si tú no eres valiente para ir a agarrar una buena vara y darle a ese chamaco que está tirado ahí en el piso y estás esperando a que se levante el sol en vez de que tú llegues y lo levantes a puro varazo, ¿sí? No lo amas. Es lo que dice Dios. Así es lo que dice Dios. ¿Pero qué decimos? ¿O cuál es la mentalidad de nosotros? Déjalo, está chiquito, no le pegues. Cuando sea grande entenderá. ¿Han oído esos? Cuando sea grande entenderá, olvídate. Un niño cuando es grande no entiende. Y cuando te digan, es que está chiquito, por eso estoy pegando, porque ahorita está chiquito, al rato cuando esté grande, ahorita se tiró al piso, al rato va a ir y va a patear gente, al vecino lo va a ir a patear. Por eso, ahorita que está chico, entonces lo estoy corrigiendo. Dice y continúa, ya para terminar. Dice, por otra parte tuvimos, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban o azotaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Punto importante, versículo esencial para entender la disciplina de Dios. Es verdad que ninguna disciplina la presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este es mi versículo, o estos son mis versículos al platicar con mis hijos, porque es bien sano que ellos entiendan, para que no piensen que, ¿qué le pasó a papá? ¿Por qué nos pega? ¿Por qué a nadie le pega a sus hijos y mi papá nos pega? Bueno, dice que la disciplina no es causa de gozo, porque a nadie le da gozo. De hecho, a veces hay pleito entre el esposo y la esposa. De repente la esposa, si es sentimental, no va a querer que les peguen a los hijos, y conocí a muchos. Conocí padres y ministré mujeres, que me decían, es que yo cuando mi esposo le va a pegar a mi hijo, yo lloro, yo siento feo. Y pues ya no les pegan, porque llora y porque siente feo. Así me lo han dicho, contradiciendo la escritura. En realidad la disciplina a nadie le causa gozo, ni es un momento agradable. Hay modestia, hay rostros serios. Si no es como una persona vinieron a hablar de la educación de los hijos y dicen, a los niños no los mires feo. Pues entonces, ¿cómo quieres que los mires cuando hicieron algo mal? ¿No Dios nos mira feo cuando hacemos las cosas malas? Pero te digo la mentalidad, mira, te vas a encontrar con todo tipo de mentalidad terrenal. Es un momento serio y no es causa de gozo, es causa de tristeza. Pero dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, cuando tú ejercitas a un pequeño en la disciplina, te da fruto apacible de justicia, ¿sí? Y ¿sabes qué me he encontrado? Me he encontrado con gente amargada, con aquellos padres de los que te hablé, que le pegaban a sus hijos pero tremendamente, y están amargados y dicen, no, es que mi padre sí se pasaba, la verdad es que eran bien duros con nosotros, no nos dejaban ni salir, etcétera. Y después añade y dice, pero la verdad, gracias a él soy lo que soy ahorita. Tengo trabajo, tengo estudio, porque pues me disciplinó. ¿Sí? Queridos, si la gente tan solo se volviera a lo que Dios nos dice, echemos a un lado todos los pensamientos de la tierra y abracemos los pensamientos de Dios y seamos padres que saben mostrar esta parte del carácter de Dios en sus hijos. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, te doy muchas gracias porque tú nos enseñas y tu palabra debe de ser exaltada sobre todas las cosas.
Quita ideas, porque conforme ha pasado el tiempo estamos inundados cada vez de pensamientos terrenales y no correctos. Pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender correctamente lo que tú dices en tu palabra. Gracias, gracias Dios, y ojalá, Señor, ojalá, así como cuando un día tocaste mi corazón y el corazón de muchos para abrazar tu palabra y hacer lo que ahí dice y estorbarles a nuestros hijos en tantas cosas que en su momento querían hacer mal, así lo sea con muchos hijos y lo puedan entender así. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas. Si Dios nos presta vida de hoy en 8, nos vemos para continuar hablando acerca de este tema tan importante que es la educación de los hijos. Dios les bendiga.